les bendiga a todos en esta preciosa noche. Dios bendiga al pueblo del Señor. Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a cada uno en esta preciosa noche. Dios les bendiga a los que van entrando. Dios bendiga a cada gente. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle al Señor que los cielos se abran y que la presencia de Dios irrumba, que la presencia de Dios nos inunde, que Dios se lleve toda sequía y que en esta hora podamos ver los cielos abiertos a favor de nosotros y que este sacrificio de adoración veamos que el cielo se una a la tierra. Así que provoque a Dios en esta hora, provoque al Señor, adore al Señor en esta hora, glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vaya compartiendo este video, vaya invitando a la gente porque vamos a traer una palabra de bendición ya mismito. Dios te bendiga, Dios bendiga a Cruzita, gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Cruzita y a César. Así que seguimos en esta noche. Vaya llamando a la gente, vaya invitándolo, vaya etiquetándolo, que ya mismito vamos a entrar a la palabra. Mientras tanto adoramos al Señor, mientras tanto le cantamos al Señor, aleluya, en esta noche, aleluya, pidiéndole al Señor que los cielos se abran y que los ángeles comiencen a descender en este lugar, que los ángeles comiencen, aleluya, a moverse ahí en tu casa. Ángeles ministradores, declaramos en esta hora que tu casa se llena de ángeles del Señor, que tu casa se llena del poder de Dios en esta hora, que nuestra adoración va a provocar que el cielo se una a la tierra y que los cielos se rompan y que los ángeles comiencen a descender en tu casa, que la gloria del Señor comience a descender, aleluya, en cada uno de los hogares, en cada una de las casas. Adora al Señor en esta hora, bendice el nombre del Señor y gózate en la presencia del Señor. Dios bendiga a los que entran, Dios bendiga al pueblo del Señor que va entrando en esta noche. Ya pronto vamos a entrar a una palabra, y una palabra que tenemos de poder, una palabra que tenemos de bendición en esta noche para cada uno de ustedes. Pero mientras tanto le decimos al Señor, aleluya, pedimos que ángeles suban y que ángeles bajen, que ángeles desciendan, que ángeles llenen nuestro hogar, que ángeles llenen nuestros alrededores, aleluya, que Dios envíe de su presencia, que Dios envíe de su poder sobre cada hogar, sobre cada vida que en esta noche nos está viendo, sobre cada familia que en esta noche está recibiendo esta palabra, aleluya, que sintamos que los ángeles suben, que los ángeles bajan, aleluya, que sintamos que los cielos se rompen y que los ángeles del Señor comienzan a descender, porque yo sé que en esta noche hay ángeles que suben y ángeles que bajan. Yo sé que en esta noche, aleluya, y en tu hogar vas a sentir una presencia. Yo declaro que la bendición de Dios va a inundar tu casa, yo declaro que la bendición de Dios va a inundar tu hogar, aleluya. Hay ángeles que suben y ángeles que bajan, aleluya. Lo creemos, lo creemos, lo creemos, que los ángeles invaden tu casa, que la presencia del Señor llena tu casa en esta hora. Hay ángeles, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que descienden a tu casa, ángeles ministradores, aleluya, que van a invadir con la presencia del Señor tu casa, aleluya. Dale la bienvenida a ese escuadrón de ángeles que Dios ha mandado y dile: Señor, si tú rompieses los cielos para ver tu presencia, para ver, Señor, tu gloria, para ver tu poder, para ver tu presencia descender en nosotros, para que mi casa, para que mi hogar, para que mi familia se llene de tu presencia, se llene de tus ángeles, Señor, que haya un mover especial, que haya un momento especial en tu casa, a tus alrededores, aleluya. Así que díselo al Señor en esta noche y glorifica al Señor, porque ya mismito vamos a entrar a una palabra bajo el tema guiados por su Espíritu, así que, pero primero nos gozamos con el Señor, nos gozamos con esta alabanza, diciéndole: Señor, ahí veo ángeles que suben, veo ángeles que bajan, veo ángeles ministradores que nos rodean, veo ángeles que están, aleluya, en medio de nosotros. Así que díselo al Señor, gózate en la alabanza, adora al Señor ahí donde tú estás, aleluya. Provoca al Espíritu Santo, provoca a Dios que en tu casa algo suceda, que haya un viento recio, que tú sientas al Espíritu Santo entrar, que tú sientas los ángeles recorrer tu casa, que sientas la bendición del Señor a tu alrededor, que sientas el poder de Dios a tu alrededor. Díselo al Señor: Señor, si tú rompieses los cielos para ver tu presencia, para ver tu gloria, para ver tus ángeles, Señor, para verte, Señor, para ver manifestada tu gloria en nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Ministranos hoy, Padre, porque sabemos que tú tienes la palabra, para nosotros, que tú tienes la palabra para nuestros corazones, que tú tienes la palabra para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este momento.
momento de adoración, Señor. Gracias porque sabemos que tus ángeles ministradores están en este lugar, aleluya. Si tú rompieses los cielos, Señor, y podamos verte, Padre, y podamos ver esa presencia manifestarse en nosotros, descender en nosotros, descender en cada vida, Señor. Gracias por esa presencia tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu poder maravilloso, Señor, porque sabemos que tú te mueves en medio de nosotros, te mueves en medio de nuestras vidas, te mueves en medio de nuestro corazón. Así que Dios te bendiga, iglesia. Dios bendiga a todos los que van entrando. Dios bendiga cada vida en esta noche. Vaya compartiendo este video, vaya anunciando que estamos aquí, que ya tenemos la Biblia en mano. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en esta noche, que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Gloria al nombre del Señor. Vaya buscando la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16. Mientras usted pueda anunciando, ir compartiendo este video, ir anunciando que estamos aquí, que estamos en vivo. Ya mismito estamos por leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 16, del versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 16, de su versículo 16 en adelante. Y vamos a entrar a la palabra porque no queremos tomarle mucho tiempo, sino que en esta noche queremos dar una reflexión de la palabra. No queremos ser muy extensos, sino una reflexión para que usted analice, para que usted la lleve en su mente, para que usted la lleve en su corazón. Libro de los Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que les anunciase el evangelio. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, damos gloria, damos honra, Señor, damos gracias, porque sabemos que en esta noche tú estás aquí, Señor, porque sabemos que tu poder es manifiesto en este lugar, que tu poder es manifiesto, Señor, en este momento. Padre, levantamos nuestras manos a ti, Señor, agradeciendo el tiempo, Señor, el momento que tú nos das de estar aquí, pidiéndote, Señor, que tú nos uses a través de tu palabra, y que esta palabra que vamos a impartir sea de bendición para cada vida, sea de bendición para cada corazón, sea de bendición para cada alma, que tú te allegues, Señor, a la necesidad, y que esta palabra haga el efecto para el cual es enviado sobre cada vida y sobre cada corazón en esta hora, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, y ayúdanos, Padre, a hacer efectiva esta palabra en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que van entrando, Dios les bendiga nuevamente. Y en esta noche vamos a disertar una palabra del Señor bajo el tema guiados por el Espíritu. Nosotros como iglesia o nosotros como personas tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Hoy en día nos hemos transformado todo en algo humano. Hoy en día nos dejamos guiar por el ojo humano, nos dejamos guiar por la mente humana, nos dejamos guiar por lo que pensamos, nos dejamos guiar por lo que sentimos humanamente en nuestro corazón, por lo que sentimos humanamente, por lo que alguna X o Y persona nos dice, por lo que X o Y persona nos habla. A veces la gente dice: no, debes de ir por aquí, no, debes de hacer esto, no, debes de hacer aquello. Estamos tomando decisiones y haciendo cosas en nuestra vida fuera de la voluntad de Dios o fuera de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Son pocas las personas que cuando van a tomar una decisión o cuando se van a mover para algún lugar, incluso cuando van a hacer hasta algo que supuestamente es para el Señor, son pocas las personas que le piden dirección al Señor. Son pocas las personas que le dicen: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo sea el que me guíe, yo quiero que tú seas el que me guíe. Y sabes una cosa, cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, cuando nosotros tomamos decisiones
veces por nosotros mismos, muchas veces fallamos y después queremos echarle la culpa a Dios y venir a decirle a Dios, Dios, Señor, sácame de esto, oh Señor, ¿por qué esto? ¿Sabes por qué? Porque tomaste una decisión, porque te encaminaste por un camino donde no pediste dirección a Dios, y cuando no pedimos dirección del Espíritu Santo, cometemos errores. Vemos aquí en la palabra, que yo me remonto a este libro de los Hechos, y usted me va a decir, pero pastora, qué extraño, porque cuando comencé a leer dije que Pablo estaba en la región de Frigia y de Galacia, porque en su segundo viaje, ya Pablo había tenido un viaje misionero donde había tenido éxito, donde había visto la gloria de Dios, donde Dios se había movido de manera poderosa, donde habían habido conversiones, donde las iglesias estaban creciendo. Pero llega el momento en que Pablo comienza a encaminarse a su segundo viaje misionero. Él estaba haciendo algo para el Señor. Él estaba trabajando en la obra del Señor. Él estaba haciendo algo para Dios. Pero vemos que dice que cuando se dirigió a la región de Frigia y de Galacia, dice la palabra que el Espíritu le prohibió en aquel lugar predicar la palabra. Y usted me va a decir, ¿cómo es posible, pastora? Si Pablo estaba predicando y Pablo quería llevar la palabra, ¿cómo es posible que el Espíritu en aquel momento le prohibiera llevar la palabra en aquella región? Óigame una cosa, yo te dije al principio que cuando íbamos a hacer algo para el Señor, así fuera para el Señor, teníamos que aprender a pedir dirección de Dios. Hay veces que tenemos las mejores intenciones y los mejores deseos, pero no es el tiempo de Dios que lleguemos a ese lugar. No era el momento de Dios que Pablo entrara a Asia. No era el tiempo de Dios que Pablo todavía entrara a Asia. Dios, había otras necesidades donde Dios lo quería llevar. Tenga cuidado, porque hay veces que no es el tiempo de Dios en nuestras vidas para hacer alguna cosa. Cuando usted vea que usted va a hacer algo y le es prohibido por el Espíritu hacerlo, tiene que entender que quizá usted no está mal. Lo que significa es que no es el tiempo de Dios en ese momento para que usted ejerza esa función. Mucha gente dice, pero Pablo entonces desobedeció, porque vemos que en su tercer viaje él fue a Asia, en el capítulo 19, sí, pero en este momento cuando Dios le impidió, cuando el Espíritu Santo le impide, era porque no era el tiempo, no era el momento. Dios quería llevarlo a otro lugar, Dios quería mostrarle, Dios quería guiarle a través de su Espíritu, y vemos que se encaminó a la región de Misia y de Bitinia, y dice que también le fue impedido por el Espíritu predicar la palabra en algún lugar. Y usted me va a volver a decir, pero pastora, ¿cómo va a ser si ellos querían predicar? Ellos querían llevar el mensaje. Se supone que llevemos el mensaje, se supone que prediquemos la palabra, sí, se supone que llevemos el mensaje, pero para cada cosa que vamos a hacer, sea ministerial, tenemos que pedir la dirección de Dios, tenemos que pedir la confirmación de Dios, sea lo que sea, todo lo que vayamos a llevar, cada decisión, así sea para predicar el evangelio, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu nos va a llevar al lugar donde está la necesidad. El Espíritu nos va a llevar al lugar donde Dios quiere hacer algo grande y maravilloso. El Espíritu nos va a dirigir hacia lo mejor donde Dios necesita de nosotros. Vemos que sí, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo impide. La gente dice, no, pero Dios nos deja hacer todo. No, escuche, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo impide. A Pablo le prohibió predicar en Frigia y en Galacia, le impidió ir hasta Bitinia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige, y nosotros tenemos que aprender a ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y usted me va a decir, pero ¿qué van a hacer ellos si ya ellos estaban en pleno viaje, ya ellos estaban en momento? ¿Sabes qué? Había un lugar donde había una necesidad, había un lugar llamado Macedonia, donde había una gente que estaba clamando, donde había gente que estaba pidiendo, donde había gente que necesitaba que llegara alguien a exponer el evangelio. Y sabes una cosa, Pablo es la respuesta al clamor de aquella gente de Macedonia. Pablo es la respuesta al clamor de un pueblo que estaba en necesidad y sí quería conocer a Dios. Dice que cuando Pablo y Silas descendieron a Troa, aleluya, Pablo tuvo una visión, Dios se les reveló, porque yo te vengo a decir que todavía el Espíritu habla, todavía el Espíritu Santo
Santo se revela a nuestra vida. Todavía Dios se revela a nuestra vida. ¿Quién dijo que Dios no hablaba? ¿Quién dijo que el Espíritu Santo no se revelaba? ¿Quién dijo que ya Dios no mostraba visiones? Dios todavía muestra visiones. Dios todavía da sueños. Hay revelación para el hombre. Hay palabra de Dios para el hombre. Todavía Dios habla. Todavía Dios nos guía. Todavía Dios nos dirige. Lo que pasa es que nosotros hemos cerrado nuestro oído a la palabra. Nosotros hemos cerrado nuestro oído y nos hemos convertido en insensibles a la voz de Dios. Necesita Dios una iglesia que sea sensible a su voz. Yo no sé si en esta noche hay alguien que está sensible a la voz del Espíritu. Yo no sé si en esta noche hay alguien que está sensible a lo que Dios quiere decirte, a lo que Dios quiere enseñarte, a lo que Dios quiere mostrarte, a cómo Dios quiere revelarse en tu vida. Dios puede revelarse a ti en un sueño. Dios puede revelarse a ti en una visión. Dios puede hablarte, puedes escuchar la voz de Dios audible. Dios puede revelarse a ti, aleluya, mi alma adora a Dios. Dios puede revelarse en un sentir a tu corazón. Son tantas maneras las que hay en que Dios se revela al hombre. En este momento vemos como Pablo tiene una visión. Y Pablo ve un joven macedonio pidiendo ayuda, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdame. Usted diría, pero esa visión quizás no la entendió. Quizás Pablo no sabía lo que significaba esta visión. Óyeme, esta visión lo que significaba era: hay un pueblo que está clamando. Hay un pueblo que tiene una necesidad y tú eres la respuesta a esa necesidad. Tú eres la respuesta al clamor de este pueblo. Necesitamos a alguien que venga a enseñarnos quién es Dios. Necesitamos a alguien que venga a hablarnos quién es Dios. Necesitamos a alguien que nos haga conocer a Dios. Aleluya. Pablo era la respuesta a esa oración. Una ciudad que estaba en necesidad, que estaba en crisis, que necesitaban conocer a Dios. Y entonces dice la palabra que enseguida Pablo tuvo esta visión. Pablo vio esta visión, entendió por el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a entender por el Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a entender cuando Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que aprender a entender que cuando es una revelación que viene de parte de Dios. Porque hay veces que tenemos sueños, hay veces que de momento tenemos un flash, o de momento tenemos algo. Acuérdense que no todo viene de parte de Dios. Tenemos que sopesarlo, tenemos que pesarlo, tenemos que ponerlo en balanza. Verdaderamente esto viene de parte de Dios. Pero cuando la persona es sensible a la voz del Espíritu, se da cuenta cuando las cosas vienen de parte de Dios. Pablo dice la palabra que Pablo enseguida, cuando ellos se dieron por sentado que aquella visión venía de parte de Dios, dice la palabra que enseguida ellos se levantaron para transportarse hacia ese lugar. Es que cuando tú estás seguro que la visión es de parte de Dios, es que cuando tú estás seguro que es el Espíritu que te está guiando, es que cuando tú estás seguro que no es una locura tuya, tú vas a ver la victoria de Dios en medio de donde Dios te lleve. Acuérdate que cuando nos remontamos al libro de Hechos también, capítulo 8, vemos que Dios le habla a un Felipe y le dice a Felipe: ve por allá por el camino del desierto. Felipe podía decir: esto es una locura, Señor, ¿por qué me tengo que ir por allá por el camino del desierto? ¿Por qué tengo que transportarme por allí? Lo que Felipe no sabía era que allí se iba a encontrar con un hombre, aleluya, con un etíope, con un eunuco, y allí aquel hombre iba a conocer al Señor. A veces para nosotros es una locura lo que el Espíritu nos está diciendo. Pero créame que usted tiene que aprender a ser sensible a la voz del Espíritu. Y aunque para usted parezca una locura, cuando Dios le hable, déjese guiar por el Espíritu. Hay cosas que para nosotros parecen locura. Hay cosas que para nosotros parecen difíciles. Hay veces que uno dice: Señor, pero ¿y esto? ¿Por qué tú me mandas a hacer esto? ¿Por qué tú me mandas a hacer X o Y cosas? Señor, yo no entiendo. Pero sé sensible, porque el mismo Espíritu que te habla es el mismo Espíritu que te va a dirigir. Oye, quizás para Felipe podía decir: pero esto es una locura, yo puedo transportarme por otro camino, o yo puedo irme por otro lugar. Pero sin embargo, aquel etíope, aquel eunuco iba a transportarse por aquel lugar, y aquel eunuco necesitaba una palabra, necesitaba que alguien le ayudara a entender la palabra. Y ahí estaba Felipe, ahí estaba el hombre de Dios que iba a ayudar a aquel etíope, a aquel eunuco, a conocer verdaderamente a Dios, a conocer a quien verdaderamente él subía a adorar, porque él subía a adorar, pero sin embargo ni siquiera sabía al Dios que él subía a adorar. Y Dios tenía que tocar a alguien, Dios tenía que llevar a alguien al desierto para que esa persona apareciera, aleluya, para que pudiera recibir así mismito en esta visión de Pablo. Dios tenía que tocar a Pablo, Dios tenía que darle esta
visión de pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión de un joven que significaba que había un pueblo que clamaba, que había un pueblo con una necesidad y que había un Pablo que era la respuesta a aquella oración. Y Pablo, aleluya, y el grupo que estaba con Pablo, dice la palabra que cuando ellos supieron que venía de parte de Dios esta visión, que era del Espíritu, ellos se encaminaron al lugar y comenzaron a caminar hasta llegar a Filipo, hasta llegar a la primera región ahí de Macedonia. Y ahí vemos cómo Dios comienza a abrir la puerta, porque es que cuando el Espíritu te guía, Dios te va a abrir la puerta. Cuando el Espíritu te guía, tú no tienes que esperar que alguien la abra, tú no tienes que patearla, tú no tienes que darle, tú no tienes que forzarla. Cuando verdaderamente tú escuchas la voz de Dios, cuando verdaderamente tú escuchas el Espíritu Santo de Dios y eres sensible, las puertas se abren solas. La victoria es tuya, la victoria va a llegar. Vemos que Pablo y su grupo llegaron y vemos que estaban junto a aquel lugar, junto a aquel río adorando. Y vemos esta mujer llamada Lidia, una mujer de dinero, una mujer que vendía púrpura, pero una mujer que necesitaba a Dios, una mujer que tampoco sabía lo que estaba adorando, que no había conocido realmente el Dios que ella estaba adorando. Pero ahí estaba Pablo y el grupo de Pablo para poder predicarle a esta mujer la palabra del Señor. Y vemos que los oídos de esta mujer fueron abiertos. Esta es la primera victoria que tuvo Pablo cuando se dejó guiar por el Espíritu. Créame que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, hay victoria. Cuando tú te dejas guiar, cuando eres sensible a la voz de Dios, cuando eres sensible a la voz del Espíritu, vas a comenzar a tener victoria. Y aunque pueda llegar en un momento la aflicción, y aunque pueda, aleluya, el enemigo levantarse en medio del camino para que tú dejes de seguir la voz del Espíritu, para que tú dejes de seguir la voz de Dios, porque créame que va a pasar. Créame que esta gente, mientras siguieron predicando, ok, se ganaron a Lidia, qué bendición, se ganaron la familia de Lidia, fueron bautizados. Pero mientras estaban predicando en toda esa región de Macedonia, vemos que se levantó una divina. Vemos que cuando tú sigues la voz del Espíritu, vemos que cuando tú eres sensible a Dios, vemos que cuando tú haces lo que Dios te mandó a hacer, como debe de ser, el enemigo se va a levantar con toda su furia, porque se levantó aquella mujer adivina hablando voces y molestando. Ellos estaban predicando y aquella mujer comienza a molestar, comienza a decirle: estos son siervos de Dios. Ella estaba diciendo la verdad, pero lo estaba haciendo a modo de molestar, a modo de inquietar, aleluya, a modo de molestar. ¿Y qué pasa? Pablo se levanta y reprende aquel espíritu de aquella mujer, reprende aquel espíritu de adivina de aquella mujer. Y por haber reprendido aquel espíritu, los dueños de aquella mujer se enfurecieron. Vemos que Pablo y Silas fueron sometidos a fuertes golpes. Es que cuando tú sigues la voz de Dios, el enemigo se va a levantar con toda la fuerza. Pero yo te vengo a decir que aunque el enemigo se levante con toda la fuerza, aunque te golpeen, aunque te agredan por tú hacer la voluntad de Dios, sigue caminando y no retroceda. Sigue siendo sensible a la voz del Espíritu, porque hay una victoria que viene. Mientras más grande es el azote, más grande va a ser la victoria. Óyeme tú que me estás escuchando. Oye, esta palabra es para alguien. Mientras más grande es tu azote, más grande va a ser tu victoria. Mientras más grande te azoten por seguir la voz del Espíritu, más grande va a ser tu victoria, y más grande van a ser las puertas que se van a abrir a tu favor. Más grande va a ser la bendición que Dios tiene para ti. Más poderoso va a ser el ministerio que Dios te ha dado. Mientras más te azoten, mientras más te golpeen, mientras más, aleluya, duro te den, más grande va a ser lo que Dios ha puesto en tus manos. Más grande va a ser lo que Dios te ha dado. Más poderoso va a ser lo que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque has sido sensible a la voz de Dios, has sido sensible a la voz del Espíritu, has sido sensible al llamado, has seguido los pasos que Dios te ha puesto. Y aunque se te haya puesto duro el camino, aunque hayan venido donde ti a azotarte, aunque hayan venido donde ti a darte, aunque hayan venido donde ti, aleluya, a encarcelarte, Dios te va a sacar de ese lugar y Dios te va a dar una victoria poderosa que muchos
Ellos verán y dirán por qué, pero tú has sido sensible, dice el Señor, a mi voz, pero tú has sido sensible a la voz del Espíritu. Ahí estaba Pablo y Silas, fueron azotados y después de haber sido grandemente azotados fueron encarcelados, pero aún así ellos no se detuvieron en medio de aquella cárcel. Ellos decían, bueno, ya estamos aquí en Macedonia, y si estamos en Macedonia no podemos quizás predicar porque estamos aquí atados con cadenas, nos ataron en este cepo con cadenas, estamos aquí metidos, no podemos predicar, pero sí podemos cantar, pero sí podemos adorar, pero sí podemos orar, aleluya. Aunque no puedas predicar, cántale al Señor. Aunque no puedas, aleluya, orar, no puedas predicar, cántale al Señor. Aunque no puedas salir y exponer el nombre del Señor y estás en medio de la crisis, cántale al Señor. Dile, enemigo, tú no te vas a quedar, aleluya, con lo que Dios me dio. Enemigo, yo no me voy a quedar callado porque ahora me metiste a la cárcel. Yo no me voy a quedar callado porque decidiste encerrarme en la cárcel, porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios, porque yo estaba siguiendo la voz del Espíritu. Yo voy a seguir adorando a Dios, yo voy a seguir cantándole. No puedo predicar, pero yo voy a cantar. No puedo predicar, pero yo voy a adorar, porque en medio de esta situación algo va a acontecer, porque en medio de este lugar tú vas a seguir cumpliendo tu propósito. Quizás yo no puedo predicar y decirle a la gente el mensaje de salvación y presentarle el mensaje de salvación, pero mi alabanza va a provocar que alguien se salve. Yo no voy a callar la palabra. Mi alabanza va a provocar un cambio. Mi alabanza va a provocar que el mensaje fluya. No tengo que decir, aleluya, el mensaje de salvación, pero esta alabanza va a provocar que algo suceda y el propósito de Dios se cumpla, aleluya. Es que cuando somos guiados por el Espíritu, aunque nos encarcelen, no nos callamos. Aunque nos amarren de los cepos, no nos callamos. Aunque nos amarren con las cadenas mohosas y nos pongan en lo más profundo de los cepos, seguimos sensibles a la voz de Dios y seguimos cantándole. No podemos predicar, pero le cantamos. ¿Y sabes qué sucedió en medio de ese cántico, en medio de esa adoración, en medio de esa alabanza, en medio de esa oración, aleluya, que estaba haciendo Pablo en aquel lugar con Silas? De momento comenzó a estremecerse esa cárcel. Es que eso es lo que pasa cuando hay gente sensible al Espíritu y cuando hay gente que hace la voluntad del Señor. Cuando tú haces la voluntad de Dios y cuando eres sensible al Espíritu, aunque el enemigo te encarcele, tarde o temprano la voluntad de Dios se va a cumplir. Aunque el enemigo te encarcele, yo te vengo a decir en esta noche que el enemigo va a quedar en vergüenza, porque él te va a meter a la cárcel, pero va a haber alguien que va a estremecer esa cárcel. Va a haber alguien, aleluya, que va a estremecer la cárcel y que va a abrir las puertas. Va a haber alguien, aleluya, que va a romper tus cadenas. Va a haber alguien que va a decir, aquí hay alguien que me adora, que me canta, que a pesar de que el enemigo se ha levantado con toda su fuerza, me sigue cantando, me sigue adorando, sigue hablando mi palabra. ¿Sabes una cosa? El enemigo va a quedar en vergüenza. Ay, 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 el enemigo va a quedar en vergüenza. Cuando tú eres sensible a la voz de Dios, cuando eres sensible a la voz del Espíritu, cuando haces lo que el Espíritu te diga, aunque eres encarcelado, Dios te va a dar la victoria. Dios va a abrir las puertas de esa cárcel. Oye, no vas a tenerlas que abrir tú, no vas a tener que hacer fuerzas tú. Sabes que son no es con las fuerzas tuyas, es con las de Dios. Aquel que te llamó es aquel que te va a libertar. Aquel que te llamó es el mismo que si te meten a la cárcel te va a sacar de la cárcel, te va a liberar de la cárcel y va a hacer contigo cosas grandes. Aquellos hombres comenzaron a cantar, comenzaron a adorar, aleluya, y aquella cárcel se estremeció, aquellas cadenas, aleluya, se rompieron y aquel carcelero se atemorizó, aleluya, y rápido sacó la espada creyendo que aquellos presos se habían escapado. Pero ¿sabes qué? Había revelación de Dios. Todavía aquella gente se dejaban dirigir por el Espíritu. A pesar de que estaban presos, todavía escuchaban la voz de Dios. A pesar de que Pablo y Silas estaban presos, todavía estaban prestos a lo que el Espíritu lo iba a decir. Hubo una revelación a ellos, que aquel carcelero quería matarse, que aquel carcelero había sacado la espada. Ellos no lo estaban viendo porque ellos estaban en las profundidades del cepo. Óigame esto, ellos no estaban viendo al carcelero. El carcelero estaba afuera y ellos estaban en las profundidades, metidos allá encadenados. Pero sabes una cosa, Dios les reveló, Dios le habló a través del Espíritu. Y sale Pablo y le dice, no te quites la vida, aleluya, porque nosotros estamos aquí. Eso es lo que hace Dios, que te revela en medio de la situación, que te revela en medio de tu circunstancia, que te revela en medio de tu crisis. Y aunque estés en la cárcel, Dios te va a revelar, y esa revelación va a provocar un milagro. Esa revelación va a provocar algo grande. Esa revelación va a provocar que una vida venga delante del Señor. Oye,
No te quites la vida. Oye, nosotros estamos aquí. Y dice que aquel carcelero, aleluya, preguntó: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Oye, aquella ida a la cárcel, aquel momento difícil, provocó que una vida viniera a los pies del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquella gente se dejaron guiar por el Espíritu. Si cuando aquella divina hubiese comenzado a hablar, Pablo se hubiese ido corriendo, Pablo se hubiese desaparecido, tal vez hubiese dicho: yo me voy de aquí, yo no puedo aguantar a esta mujer, y se hubiese ido y hubiese desobedecido la voluntad de Dios, no se hubiera cumplido esta salvación de este hombre y de toda su familia. Aleluya. Este momento de obediencia, de ser, aleluya, obediente a la voluntad, de escuchar la voz del Espíritu, de dejarse guiar, aunque fuera preso, aunque fuera golpeado, provocó la salvación de un carcelero, y no solamente de un carcelero, sino que también provocó la salvación de una familia, provocó el aumento de que la gente llegaran a Cristo, provocó que se siguiera regando la voz, provocó que se levantara, aleluya, iglesia. Y ¿sabes qué? Cuando vemos en el capítulo 19, vemos que entonces Dios le permite a Pablo ir a la región de Asia. ¿Sabes por qué? Porque ahora era el tiempo, y el Espíritu entonces ahora les revelaba que fuera a Asia. Ahora el Espíritu le permitía: vete a Asia. Llegó el tiempo de Asia, era tiempo de Macedonia. Había una necesidad en Macedonia, y yo te llamé para Macedonia. Si Dios te llamó, Dios te va a mostrar el lugar donde tú vas a ser útil, donde tú vas a ser, donde tú vas a resplandecer, donde ahí Dios te va a usar y donde vas a recibir victoria. Hay gente que cuando escuchan el llamado de Dios se van corriendo. Dios los llama a las misiones y escogen un país, se van sin primero escuchar la voluntad de Dios, sin primero saber a dónde es que Dios lo va a enviar. Porque hay alguna gente que Dios le dice que los ha llamado al campo misionero y se van para África, cuando Dios los llamó en el campo misionero al mismo lugar donde están. Porque los primeros a quien tú tienes que predicarle son a la gente que está a tu alrededor. Y hay veces que la gente que está a tu alrededor tiene necesidad, y tú quieres salir corriendo para África, para Europa, para América del Sur, habiendo necesidad a tu alrededor. Comienza a escuchar la voz del Espíritu. Sé sensible a la voz del Espíritu. Dejémonos guiarnos por el Espíritu. Todavía Dios revela, todavía Dios habla, todavía el Espíritu de Dios nos guía a donde está la necesidad. Todavía el Espíritu de Dios nos lleva a donde está, aleluya, aquel que lo necesita. Vamos a ser como Pablo, vamos a ser como Sila, escuchar, aprender a afinar nuestro oído, dejarnos de trabajar con lo humano, dejar de escuchar nuestras propias opiniones, dejar de escuchar nuestras propias cosas, dejar, aleluya, de escuchar a otra gente, y vamos a escuchar la voz de Dios. Cuando haya un llamado del Señor, pídale al Señor que le dirija, que le muestre a dónde Dios lo quiere llevar. Pídale al Señor que le hable, pídale al Señor que le confirme, para que usted no vaya a cometer un error. Felipe, cuando escuchó la voz de Dios, hizo el mandato de Dios, y aquel etíope conoció al Señor y fue bautizado. Vemos que en el último instante le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? También hubo un alma que conoció al Señor, porque hubo un evangelista que escuchó la voz del Espíritu y la siguió. Necesitamos gente sensible a la voz del Espíritu, gente que se levante, una iglesia sensible a la voz de Dios, sensible a la voz del Espíritu, no a la voz del humano. No siga las voces humanas, no siga las voces del humano, no siga lo que dice aquel, no porque aquel cree que esto es mejor, no porque aquel cree que ir allá es mejor. No, hable con Dios. Todavía el Espíritu habla, todavía el Espíritu revela, todavía el Espíritu de Dios nos guía a donde está toda necesidad. Iglesia, abra el oído al Espíritu Santo y sea sensible a la voz de Dios. Yo no sé cuántos en esta noche van a ser sensibles a la voz de Dios, van a aprender a escuchar la voz del Espíritu, van a aprender a abrir su oído y a ser sensibles a esa voz. Dios nos está llamando a escucharlo. Dios nos está llamando a escuchar la voz del Espíritu, a escucharlo a Él, a seguirlo a Él. Cuando lo escuchas a Él, aunque venga aflicción, vas a encontrar bendición. Si lo escuchas a Él y sigues la voz del Espíritu, aunque venga aflicción en el camino, yo te aseguro que la bendición de Dios será mayor. Yo te aseguro que el enemigo quedará en vergüenza, porque cuando seguimos al Señor, el enemigo queda en vergüenza. Así que en esta noche,
aprendamos a seguir la voz de Dios y aprendamos a ser receptivos a la voz del Espíritu. Voy a orar en esta noche. Si tú entiendes que necesitas que Dios afile tu oído para tú poder ser receptivo a la voz del Espíritu. Si tú entiendes que tú quieres escuchar la voz de Dios, que quieres que Dios te ayude a tomar decisiones, que quieres que sea Dios que te dirija, que quieres que sea Dios que obre en tu vida, esta es tu noche. Dile: Señor, afila mi oído, Padre. Afila mi oído para escuchar tu voz, porque yo lo que quiero es escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte hablar, quiero que tú me dirijas. Voy a orar en esta noche, aleluya. Gracias a cada hermano que está aquí en esta noche. Yo sé que hay gente que hoy el oído va a ser afilado. Yo sé que hay gente que hoy tu oído va a ser afilado para escuchar la voz de Dios. Hay gente que Dios quiere hablarle. Hay gente que en estos tiempos Dios quiere revelarle, pero cuando Dios te hable, haz lo que Dios te diga. Cuando Dios te revele, cuando Dios te diga, di lo que Dios te dijo. Habla lo que Dios te dijo, habla lo que Dios te dijo. No calles, no calles cuando Dios te revele, cuando el Espíritu te hable, manifiesta lo que Dios quiere. Revélalo, dilo. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor. Padre, yo vengo delante de ti, me uno a este pueblo, me uno a esta iglesia, Señor, a cada vida que estuvo aquí en esta noche. En esta hora, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta bendición, te doy gracias por lo que tú haces a través de estas redes, Señor, a través de estos medios, porque yo sé que a través de estos medios también te mueves, Señor. Yo sé que a través de estos medios, Señor, tú haces cosas grandes y haces cosas poderosas. Yo te pido que seas tú abriendo el oído de tu pueblo, afilando el oído de tu pueblo, Señor, afilando, Señor, el oído para poder escuchar tu voz, para poder dejarnos guiar por tu Espíritu. Necesitamos que tú nos guíes, necesitamos tu guianza, Padre. Yo necesito que tú me guíes, tu iglesia necesita que tú le guíes, Padre. Cada hermano necesita ser sensible a tu voz. Todavía tú te revelas, Señor, en sueños, en revelaciones, Padre, en palabras a nuestro corazón, sea como sea que tú te quieras revelar a nuestra vida, Señor. Nosotros estamos prestos a escuchar tu voz y prestos a hacer tu voluntad. Nosotros estamos prestos, Señor, a seguir tu camino y a hacer lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, que aunque tengamos que ser encarcelados como Pablo, podamos cantar en medio de aquella cárcel, que aunque tengamos que ser, Señor, azotados, podamos seguir adorándote y seguir predicando y seguir bajo tu voluntad, siendo guiados por el Espíritu. Sabemos, Señor, que cuando nos dejamos guiar por tu Espíritu, tú nos das victoria y tú dejas al enemigo en vergüenza. Dios, en esta hora, Padre, yo te presento a tu pueblo. Si hay enfermo, Señor, sé tú sanando, atamos, cancelamos toda enfermedad, Padre. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos cada vida. Señor, mira a nuestra hermana Luz, Señor, sabemos que tú vas a terminar esa obra, Padre. Tú vas a trabajar en su espalda, en cada hueso, en cada tendón, Señor. Y yo sé que ella pronto podrá testificar de tu grandeza. Cada vida, Señor, que en esta hora está enferma, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, yo declaro sanidad, declaro milagros, Señor, declaro que tú haces cosas grandes y maravillosas, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que déjese guiar por el Espíritu y sea sensible a la voz del Espíritu de Dios. Dios le bendiga a todos en esta noche, a cada uno de los que estuvieron en este lugar. Dios le bendiga, le enviamos un abrazo, muchas bendiciones de parte del Señor y que tenga una excelente noche y déjese guiar por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga, iglesia.